Historia 1. Cuando tenía 19 años, trabajaba como conductor de Uber. Aún no sabía qué quería hacer con mi vida, así que no había empezado la universidad ni nada parecido. Solo trabajaba en Uber para pagar mis facturas hasta que pudiera resolverlo todo. Esa noche en particular, conducía de 7:02 p.m. a 3:00 a.m., o al menos ese era mi plan. La mayoría de los conductores no trabajaban a esas horas, y como yo siempre he sido más de noche, era cuando prefería trabajar. Sobre las 11 de la noche, recogí a una señora de un bar y conduje 35 minutos para dejarla en su casa. Su casa estaba prácticamente en las afueras de la ciudad, en una zona mucho más apartada y tranquila. Después de eso, llegó otra solicitud de recogida en un lugar a 10 minutos de distancia. Me resistía a aceptarla porque el lugar de recogida no estaba cerca de la ciudad, sino más lejos. Sin embargo, acabé aceptándola, con la esperanza de que la siguiente persona se dirigiera hacia la ciudad, donde probablemente habría más trabajo. La carretera atravesaba un montón de campos de cultivo y no mucho más. Tampoco había muchos coches. Una vez que llegué a la última curva, me llevó por un camino de tierra fina, a través de un campo de hierba alta o trigo. Al final, pude ver una granja en lo alto de una pequeña colina, que era el lugar donde la aplicación decía que estaban. Las luces estaban apagadas y no había nadie fuera. Al cabo de unos segundos, toqué ligeramente la bocina para avisarles de que había llegado. Llevaba las ventanillas bajadas y el viento soplaba muy fuerte. Lo digo porque un repentino golpe en la puerta del acompañante me sobresaltó. No se me había ocurrido volver la vista hacia la carretera de la que acababa de salir porque, obviamente, supuse que vendría de la casa. El hombre asomó la cabeza por la ventanilla abierta y me miró. Hubo un momento extraño en el que mantuvo la cara seria y no dijo nada. Antes de que yo hablara, preguntándole si era él quien había pedido el Uber, sus ojos se movieron hacia el asiento trasero, mirando a su alrededor, antes de asentir y volver a mirarme. ¿Me ayudas a llevar algo al coche? Técnicamente, al estar en el trabajo, mi respuesta inmediata fue claro, suponiendo que se trataba de un equipaje o algo así. Pero enseguida me arrepentí de haber contestado sin pensarlo. Empezó a caminar hacia la casa, así que salí del coche y le seguí de cerca. Cuando llegó al porche, abrió la puerta y entró a toda prisa sin mirarme. Le seguí el ritmo y subí al porche. La puerta abierta de par en par mostraba un pasillo vacío sin luces encendidas, y el hombre no aparecía por ninguna parte. Ni siquiera oía sus pasos. «¿Señor?», grité, pero la casa seguía en silencio, sin respuesta ni movimiento alguno más allá de la puerta. La oscuridad se hizo casi total, y con el silencio que reinaba, era imposible que yo entrara. Me di la vuelta y corrí de vuelta a mi coche. Luego conduje a través del campo y hacia la carretera principal, cancelando el Uber. Pensé que, como no había pasado nada, no tenía motivos para avisar a la policía. Pero cada vez que lo recuerdo, parece haber menos posibilidades de que no fuera algo horrible. Un mes después de lo sucedido, busqué información sobre la granja y lo único que encontré fue que se había vendido por última vez en los años 60. Así que el hombre que vi, casi seguro que no era el dueño. Probablemente ni siquiera vivía allí. Historia 2. Soy jardinero en el cementerio de nuestra ciudad. A pesar de la creencia popular, el trabajo no suele ser tan espeluznante. Lo único que me parece inquietante del lugar son el par de campanas que aún dejan algunas de las lápidas que llevan allí casi 2 siglos. Sin embargo, la mayoría de las noches no pasa nada, y yo me limito a hacer mi trabajo rutinario. A veces aparece un grupo de chavales
pero en cuanto me ven, salen corriendo. Como nuestro pueblo es relativamente pequeño, este es el único cementerio en varios kilómetros a la redonda. Por lo tanto, el cementerio es bastante grande para que quepan todas las piedras. Este incidente en particular ocurrió un jueves en pleno verano. Me presenté a las 10 de la noche, como de costumbre, y entré en el pequeño edificio de ladrillo que llamábamos The Outpost. Era una habitación individual con algunas mamparas de seguridad, herramientas de mantenimiento general y un pequeño cuarto de baño. Para empezar la noche, cogí las llaves y bajé hasta la verja de la entrada principal, cerrándola con llave. Allí me fijé en un hombre que caminaba por la hierba al otro lado de la verja. Llevaba una sudadera negra con capucha y caminaba junto a la valla a pocos metros de donde yo estaba. Esperé un minuto, viéndole pasar junto a la verja y continuar a lo largo de la misma. Al ver que no hacía nada más, volví al outpost. Volví a dejar las llaves en la pared y me quedé dentro media hora, revisando algunas cosas que me habían dejado los jornaleros. Sobre las 11 de la noche, cogí la llave del quad, un pequeño vehículo con una cesta en la parte trasera que utilizamos para trabajar en el jardín. Lo saqué y empecé a hacer la ronda por las lápidas, comprobando que no hubiera daños y recogiendo las flores u otros objetos que se hubieran dejado. Hacemos esto todos los jueves, ya que la mayoría de los funerales son durante el fin de semana, lo que da tiempo a la gente a recoger sus objetos si quieren, pero la mayoría de la gente los deja de todos modos. Mientras daba vueltas y recogía algunas flores, poniéndolas en la parte trasera del todoterreno, vi una figura al otro lado del patio. Inmediatamente miré a mi alrededor en busca de más gente, tratando de ver si era un grupo, pero era solo un tipo. Empecé a conducir hacia él, pero incluso con el fuerte ruido del quad, el tipo no me miró. Pensando que podría estar angustiado por una pérdida reciente, me detuve a su lado e intenté ser cortés al principio. Lo siento, señor, pero el astillero está cerrado hasta mañana por la mañana. ¿Puedo llevarle? Siguió andando sin mirarme. Volví a ponerme a su lado, esta vez más firme. Tienes que irte ya, o la policía tendrá que intervenir por allanamiento de morada. Finalmente, se detuvo y me miró. Tenía los ojos enrojecidos y muy abiertos, y sonreía, una sonrisa triste que me puso los pelos de punta. Pasaron un par de segundos en los que ninguno de los dos dijo nada antes de que el tipo se abalanzara sobre mí. Chocó contra el lateral del corredor, pero pude salir a toda velocidad antes de que pudiera agarrarme. Me di la vuelta rápidamente y me dirigí al puesto de avanzada, llamando al 911 por radio. Aparqué el todoterreno fuera y entré en la sala de seguridad para seguir informando a la policía de la situación. El departamento de policía estaba a solo un par de minutos, así que me agazapé en el outpost y empecé a mirar las cámaras de seguridad para conseguir información sobre dónde había ido el tipo. Sin embargo, antes de que pudiera encontrarlo en la pantalla, un fuerte golpe sacudió la puerta detrás de mí. Golpeaba continuamente la puerta como si su vida dependiera de ello, lo suficiente como para empezar a sacudir el suelo y las paredes del pequeño edificio. No tenía nada con lo que defenderme, así que me limité a mirar cómo la puerta se sacudía violentamente y a esperar que no cediera. Entonces, unos 10 segundos más tarde, los golpes cesaron y oí que el tipo se alejaba corriendo. Volví a mirar las pantallas para ver en qué dirección había corrido y, en cuanto llegaron los agentes, les dije hacia dónde había huido. Después de echar un vistazo rápido, no le siguieron. Corría hacia un grupo de árboles y no había forma de saber lo peligroso que era el tipo, así que perseguirlo en la oscuridad no era una opción. Hice un informe oficial y todo, pero pasaron semanas y no se encontró nada.
No sé si solo estaba en un estado mental frágil por una pérdida reciente o qué, pero lo que pasó esa noche probablemente nunca tendrá respuestas. Historia 3. Por aquel entonces, vivía con mi hermano en una casa muy pequeña de 2 habitaciones. Era muy anticuada y estaba en una mala zona de la ciudad. Los dos estábamos ahorrando para mudarnos de allí y, por suerte, pudimos hacerlo unos meses después de lo ocurrido. Sin embargo, por aquel entonces, yo trabajaba de noche en un hospital y mi hermano hacía turnos de media jornada en una tienda de comestibles. Era mi día libre y, como trabajaba de noche, normalmente intentaba mantener el mismo horario de sueño. Así que me levanté a las 8 de la tarde, desayuné y saludé a mi hermano cuando volvió del trabajo un par de horas más tarde. Él se fue a la cama y yo me quedé en el salón viendo Netflix y relajándome. Al poco rato, una luz entró en la habitación desde fuera de la ventana principal, casi como si alguien estuviera entrando en nuestra casa. Me levanté y me acerqué, me asomé y vi un coche aparcado detrás del mío con las luces encendidas, impidiendo ver quién estaba dentro. No tuve mucho tiempo para mirar, porque de repente llamaron a la puerta principal. Por supuesto, enseguida me di cuenta de lo extraño que era, pero aún más porque fuera estaba diluviando. Cuando miré por la puerta principal, un hombre estaba de pie bajo la lluvia, justo fuera del porche. No sabía si se trataba de la persona del coche que había salido muy rápido o si había alguien más. En cualquier caso, no iba a abrir la puerta. Volví a la ventana y esperé. Un par de minutos después, el hombre del porche se acercó al coche, subió al asiento del copiloto, dio marcha atrás y se marchó. Me pareció muy raro, pero supuse que se habían equivocado de casa. Volví a sentarme y empecé a ver mi programa otra vez. No le di mucha importancia y pasé lo que creo que fue la siguiente hora tumbada en el sofá. En algún momento me quedé dormido. No estuve dormido mucho tiempo, unos 15 o 20 minutos, porque la televisión seguía encendida y solo había pasado un episodio de la serie que estaba viendo. Lo puse en pausa y me incorporé, bebiendo un sorbo de agua e intentando quitarme el sueño de encima. Al cabo de un momento, me di cuenta de que la lluvia era muy fuerte. Giré el cuerpo y miré hacia el vestíbulo. La puerta principal estaba abierta de par en par. Me entró un ataque de pánico. Corrí hacia ella y la miré. Sabía que la había cerrado antes, así que la única explicación que se me ocurrió fue que mi hermano se hubiera despertado y hubiera salido por alguna razón, o al menos eso esperaba. En el fondo de mi cabeza, pensaba en la gente que había aparecido antes. Cerré la puerta con llave y llamé a mi hermano. La casa estaba en silencio, aparte de la lluvia que golpeaba el tejado, y mi hermano no respondió. Empecé a subir la escalera y miré por el pasillo. La puerta de su habitación estaba abierta, lo cual era muy extraño si todavía estaba durmiendo. A medida que me acercaba, sin embargo, podía oír lo que sonaba como varias personas moviéndose en su habitación. Justo cuando llegué a la puerta, un hombre salió corriendo, me derribó y continuó por el pasillo. Otro hombre le siguió, corriendo a mi alrededor y bajando las escaleras. Cuando me apresuré a ponerme en pie, mi hermano salió de la habitación y me dijo que llamara a la policía mientras los perseguía escaleras abajo. Estaba aturdida por todo lo que había ocurrido tan de repente, pero hice lo que me dijo. Le seguí. Los dos intrusos corrieron hacia un lado de nuestra casa y bajaron por la carretera, y mi hermano cerró todo tras ellos mientras esperábamos. Dijo que le despertaron y le apuntaron con un cuchillo para que no hablara. Dijo que todo esto ocurrió un minuto antes de que yo me despertara, pero que cuando me oyeron subir, se pusieron nerviosos y acabaron huyendo.
Nunca dijeron por qué estaban allí ni qué querían. No se sabe si fue un ataque planeado específicamente contra nosotros, pero a mí me parece que su objetivo era mi hermano en particular. Tal vez no se dieron cuenta de que yo estaba en el sofá. Es difícil de decir. Sin embargo, como he dicho, nos mudamos poco después de que esto ocurriera. Y después de eso, no ha pasado nada más.